Hay una afirmación que Neville Goddard pronunciaba no como eslogan ni como frase motivacional diseñada para levantar el ánimo en momentos difíciles. La pronunciaba como una declaración de una realidad que había verificado directamente en su propia experiencia con una consistencia que no dejaba espacio para la duda. Una realidad que había comprobado no una vez sino cientos de veces en situaciones concretas, en circunstancias reales, en la vida cotidiana con todas sus complejidades y sus aparentes imposibilidades. Y esa afirmación era esta: Dios y yo somos uno. Todo es posible para mí. Cuando la escuchas por primera vez puede sonar como arrogancia, como la clase de afirmación que alguien hace cuando no entiende realmente la magnitud de lo que está diciendo. Pero cuando la escuchas en el contexto de todo lo que Neville enseñó, cuando la escuchas desde el nivel de comprensión que él tenía cuando la pronunciaba, cuando entiendes qué quería decir exactamente con la palabra Dios y qué quería decir exactamente con la palabra uno, algo cambia. No en la afirmación, en ti, porque de repente ves que no es arrogancia. Es la verdad más humilde y más liberadora que un ser humano puede recibir. Porque no dice que tú eres superior a nada, dice que eres parte de algo que no tiene limitaciones. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Neville no llegó a esta comprensión de manera instantánea. No fue un momento de iluminación repentina que lo transformó de un día para otro. Fue un proceso. Un proceso largo y profundo que comenzó en sus años de trabajo con Abdullah y que se fue profundizando a lo largo de décadas de práctica directa y de verificación personal de las leyes que rigen la relación entre la conciencia y la realidad. Y en ese proceso hubo un momento específico, un punto de inflexión que él mismo describió en varias ocasiones como el momento en que todo cambió. El momento en que dejó de ver a Dios como algo externo a él mismo y comenzó a comprender que la conciencia con la que percibía el mundo, la imaginación con la que creaba imágenes mentales, la capacidad de sentir y de reconocer y de declarar, todo eso era la presencia de Dios operando a través de él. No metafóricamente, literalmente, funcionalmente, como una ley que podía aplicar en cualquier circunstancia, con resultados verificables y repetibles. Esta comprensión tiene implicaciones que la mente condicionada encuentra difícil de absorber completamente porque contradicen de raíz casi todo lo que la cultura, la educación y la religión convencional nos han enseñado sobre la relación entre el ser humano y lo divino. Se nos ha enseñado que Dios está arriba y nosotros abajo, que Dios es todopoderoso y nosotros somos limitados, que Dios puede hacer lo imposible y nosotros debemos conformarnos con lo posible. Y toda esa enseñanza, por bien intencionada que haya sido, ha creado en la mayoría de las personas una relación de separación con su propio poder, que es la causa principal de todos los bloqueos que experimentan en su vida. Porque si crees que el poder está fuera de ti, si crees que la capacidad de crear tu realidad pertenece a algo o a alguien externo a tu conciencia, entonces inevitablemente operarás desde la postura de quien espera, quien pide, quien ruega, quien aguarda que algo externo le conceda lo que necesita. Y esa postura tiene una frecuencia, y esa frecuencia produce resultados, pero no los resultados que deseas. Produce exactamente los resultados que corresponden a la frecuencia de quien no tiene el poder, de quien depende de algo externo, de quien está separado de la fuente de todo lo que existe. Neville lo vio con una claridad que lo dejó sin palabras la primera vez que lo comprendió realmente. Vio que toda su vida había operado desde esa postura de separación sin darse cuenta. Había buscado a Dios fuera. Había rogado a Dios fuera. Había esperado que Dios fuera le concediera lo que necesitaba, y en ese proceso había ignorado completamente la presencia de Dios dentro de él. La misma presencia que Abdullah le había señalado desde el principio. La conciencia, la imaginación, la capacidad de sentir una realidad como verdadera antes de que se manifestara físicamente. Eso era Dios. No una entidad externa con voluntad propia que podía conceder o negar peticiones según criterios misteriosos, sino la fuerza creativa fundamental del universo
operando a través de cada ser humano en cada momento de su existencia. Y si eso es Dios, si Dios es la conciencia creativa que opera a través de ti, entonces la afirmación Dios y yo somos uno no es arrogancia, es reconocimiento. Es el acto de dejar de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. Es el momento en que la separación que creías real se revela como la ilusión más costosa que hayas mantenido en tu vida, porque esa ilusión es precisamente lo que ha estado creando todos los bloqueos que has experimentado. No las circunstancias externas, no otras personas, no la falta de oportunidades o de recursos o de suerte. La ilusión de separación entre tú y el poder que crea la realidad. Detente ahora un momento. Antes de continuar leyendo o escuchando, haz una sola cosa. Lleva a tu mente la afirmación de Neville. Dios y yo somos uno. Todo es posible para mí. No la analices, no la evalúes, no te preguntes si es verdad o no. Simplemente deja que entre. Deja que resuene en el nivel más profundo de tu ser durante 10 segundos. Y observa qué sientes. Observa si hay resistencia, si hay algo que se abre, si hay reconocimiento, si hay miedo, si hay alivio. Cualquier cosa que sientas es información valiosa sobre el nivel desde el que has estado operando en relación con tu propio poder. Escribe en los comentarios ahora mismo lo que sentiste cuando pronunciaste esa afirmación internamente. Una palabra, una frase, lo que quiera salir. Porque ese acto de escribirlo es también un acto de reconocimiento. Es tu conciencia registrando que algo está cambiando, que algo que estaba cerrado está comenzando a abrirse. Y ese comienzo, aunque sea pequeño, aunque sea frágil, es el principio de todo lo que puede seguir. Si este video te está dando algo real, si sientes que estas palabras están tocando un nivel de verdad que reconoces más allá de la comprensión intelectual, apoya este canal con un super chat. No como obligación, sino como acto libre y consciente de alguien que ha elegido invertir en su propia transformación y en la de esta comunidad. Tu contribución es recibida con gratitud profunda y reinvertida completamente en la creación de contenidos que continúan llevando estas enseñanzas a quienes están listos para recibirlas. Dale like a este video, compártelo con alguien que amas, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Volvamos ahora al corazón de esta comprensión, porque hay algo que Neville decía sobre la palabra Dios, que es fundamental para entender correctamente lo que estamos hablando, y que evita que esta enseñanza sea mal interpretada como ego inflado o como negación de algo sagrado. Neville no usaba la palabra Dios en el sentido religioso convencional. No hablaba de una deidad personal con atributos humanos que habitaba en algún lugar específico del cosmos y que intervenía en los asuntos humanos según su voluntad. Usaba la palabra Dios como sinónimo de la conciencia misma, de la capacidad de imaginar, de la facultad de sentir una realidad como verdadera, de la fuerza creativa fundamental que subyace a toda existencia y que se manifiesta a través de cada ser consciente en el universo. Cuando Neville decía Dios y yo somos uno, estaba diciendo algo muy específico y muy concreto. Estaba diciendo que la facultad creativa que opera en él, esa capacidad de imaginar con intensidad emocional y de sentir como real algo que todavía no era visible en el mundo físico, era idéntica en naturaleza a la fuerza que creó el universo. No similar, no parecida, idéntica, de la misma sustancia, del mismo poder, con la misma capacidad de hacer real lo que antes no existía. Y si eso es verdad, si la facultad creativa que opera en ti es de la misma naturaleza que la fuerza que creó todo lo que existe, entonces la segunda parte de la afirmación no es una esperanza, es una deducción lógica e inevitable. Todo es posible para mí, no algunas cosas, no las cosas razonables o probables o socialmente aceptadas como alcanzables. Todo, porque el poder que opera a través de ti cuando imaginas con suficiente claridad y con suficiente convicción emocional, no tiene limitaciones inherentes. Las limitaciones son siempre externas a ese poder. Son las creencias que has aceptado sobre lo que es posible.
Las historias que te has contado sobre lo que mereces o no mereces. Las evidencias que has acumulado de fracasos pasados y que has interpretado como prueba de limitación permanente. Pero ninguna de esas limitaciones pertenece al poder en sí mismo. Pertenecen a la envoltura de condicionamiento que lo rodea. Y esa envoltura puede ser removida. No con esfuerzo heroico, con comprensión, con el reconocimiento de que el poder siempre ha sido tuyo y de que las limitaciones nunca fueron reales en el sentido fundamental. Fueron reales en la experiencia, porque la ley del reflejo es perfecta y lo que creías como real se manifestaba como experiencia real. Pero la fuente de esas limitaciones estaba en la creencia, no en el poder. Y cambiar la creencia cambia la experiencia con la misma inevitabilidad con que cambiar lo que está frente al espejo cambia el reflejo. Neville verificó esto repetidamente en su propia vida. Verificó que cuando abandonaba una creencia limitante, cuando genuinamente dejaba de considerar algo como imposible y comenzaba a habitarlo como posible, y luego como ya real en la dimensión de la conciencia, las circunstancias externas se reorganizaban para corresponder a esa nueva creencia con una velocidad y una precisión que dejaba sin argumentos a cualquier escéptico que observara el proceso desde afuera. No porque Neville tuviera poderes especiales, sino porque estaba aplicando una ley, la ley que dice que la conciencia crea la realidad, la ley que dice que el poder que opera a través de ti no tiene limitaciones excepto las que tú mismo le impones creyendo en ellas. Y esta ley está disponible para ti con exactamente la misma potencia con que estaba disponible para Neville, no después de años de práctica, no cuando hayas alcanzado cierto nivel de desarrollo espiritual. Ahora, ¿con quién eres hoy? Con lo que tienes hoy. Porque el poder no es algo que se gana o se merece o se alcanza después de suficiente esfuerzo. Es algo que eres, que has sido siempre, que seguirás siendo independientemente de lo que creas sobre ti mismo o sobre lo que es posible en tu vida. La pregunta no es si tienes el poder, la pregunta es si estás dispuesto a reconocerlo, a dejar de buscarlo fuera, a dejar de pedirlo como si no lo tuvieras ya, a dejar de comportarte como alguien separado de la fuente de todo lo que existe, y comenzar a comportarte como lo que realmente eres. Dios y yo somos uno. Todo es posible para mí, no como afirmación que repites esperando que eventualmente se vuelva verdad, como reconocimiento de algo que ya es verdad, y que siempre ha sido verdad, y que solo estaba esperando que tú lo reconocieras, para manifestarse en tu experiencia, con toda la plenitud que la ley permite. Hay un momento en que la comprensión deja de ser intelectual, y se convierte en algo que no puedes deshacer. Un momento en que ya no puedes volver a verte de la misma manera. En que la imagen de ti mismo como alguien pequeño, limitado, dependiente de fuerzas externas para que las cosas funcionen en tu vida, simplemente, ya no encaja con lo que sabes. No porque hayas decidido ignorar tus circunstancias, sino porque has visto algo que no puede ser visto y olvidado, algo que una vez que entra en la conciencia con la profundidad correcta, reordena todo lo demás alrededor de sí mismo, con la misma inevitabilidad con que el sol reordena la oscuridad cuando aparece en el horizonte. Neville describía ese momento como el punto en que dejó de rezarle a Dios y comenzó a operar como Dios. No en el sentido de arrogancia cósmica, sino en el sentido funcional y práctico de alguien que ha comprendido que la facultad creativa que opera en él es de la misma naturaleza que la fuerza que creó el universo, y que por lo tanto las reglas que se aplican a esa fuerza se aplican también a él. Que lo que esa fuerza puede hacer, él puede hacerlo, no porque sea especial, sino porque comparte la misma naturaleza, la misma sustancia, el mismo poder fundamental que no conoce limitaciones excepto las que se le imponen desde afuera a través de la creencia. Este es el salto que la mayoría de las personas que estudian la manifestación nunca da completamente. Aprenden las técnicas, aprenden las afirmaciones, aprenden los métodos de visualización y los estados hipnagógicos y las técnicas de revisión,
pero siguen aplicando todo eso desde la postura de alguien que está intentando obtener algo de un poder que es mayor que ellos. Siguen, en el fondo, en la postura de la separación. Y esa postura, por más sofisticadas que sean las técnicas que usan, limita el alcance de lo que pueden manifestar, porque la frecuencia de la separación sigue siendo la frecuencia dominante. Y la frecuencia dominante es siempre la que determina los resultados. El salto que Neville dio, el salto que Abdullah le ayudó a dar, fue el salto de la separación a la unidad, no como concepto filosófico que se acepta intelectualmente y se cita en conversaciones sobre espiritualidad, como experiencia directa y funcional que cambia la manera en que te relacionas con tus propios deseos, con tus propias capacidades, con lo que consideras posible e imposible en tu vida. Cuando haces ese salto completo, cuando genuinamente dejas de verte como separado del poder creativo fundamental del universo, algo cambia en la calidad de tu intención, en la densidad de tu convicción, en la naturalidad con que habitas el estado del deseo ya cumplido. Porque ya no estás pidiendo, estás creando. Y crear desde la unidad con el poder creativo fundamental del universo tiene una eficacia completamente diferente a pedir desde la separación. Piensa en la diferencia entre un artista que pinta desde su propia visión y alguien que reza para que otro artista pinte lo que él imagina. El primero tiene control directo sobre el resultado. El segundo depende de la voluntad y la interpretación de otro. Neville estaba diciendo que la mayoría de las personas se relaciona con su propia vida como ese segundo caso, como alguien que espera que otro poder, externo y separado, produzca los resultados que desea. Y lo que él comprendió, lo que quería que todos comprendieran, es que esa separación es completamente ilusoria, que el poder que crea la realidad no está separado de ti. Es lo que tú eres en tu nivel más fundamental, y cuando lo reconoces como tal dejas de rogar y empiezas a crear, directamente, con la misma autoridad y la misma eficacia con que el universo crea. Esta comprensión tiene una consecuencia práctica inmediata que Neville subrayaba siempre que podía. Si Dios y yo somos uno, si la facultad creativa que opera en mí es de la misma naturaleza que la fuerza que creó todo lo que existe, entonces la única razón por la que algo parece imposible en mi vida es porque yo lo he declarado imposible. No porque lo sea en términos del poder que opera a través de mí, sino porque lo he colocado fuera del alcance de ese poder a través de la creencia. Y si la creencia es la única razón por la que algo parece imposible, entonces cambiar la creencia es suficiente para que deje de ser imposible. No gradualmente, no con años de trabajo. En el momento en que la creencia genuinamente cambia, Neville lo llamaba el fin de las imposibilidades, no el fin de los desafíos, no el fin del proceso de manifestación, que tiene su propio tiempo y su propia dinámica, sino el fin de la categoría de imposible como algo que existe independientemente de la creencia. Cuando comprendes que todo lo que has catalogado como imposible en tu vida lo era solo porque tú lo catalogaste así, y que ese catálogo puede ser rehecho desde una comprensión diferente de quién eres y de qué poder opera a través de ti, la relación que tienes con tus propios límites cambia de manera fundamental. Los límites dejan de parecer muros sólidos e inamovibles. Empiezan a parecer lo que siempre fueron. Líneas dibujadas con la tiza de la creencia en el suelo de la conciencia. Y las líneas dibujadas con tiza se borran. ¿Hay algo en tu vida que has catalogado como imposible? ¿Algo que has dejado de intentar porque las evidencias acumuladas te convencieron de que estaba más allá de lo que podías alcanzar? ¿Algo que deseas profundamente pero que has guardado en el cajón de los sueños imposibles para protegerte del dolor de intentarlo y no lograrlo? Tráelo a tu mente ahora mismo y aplica la comprensión de Neville a esa situación específica. Si Dios y yo somos uno, si el poder que opera a través de mí es el mismo que no tiene limitaciones inherentes, entonces la única razón por la que esto parece imposible es porque yo lo he declarado imposible. Y esa declaración puede ser cambiada. Ahora mismo, en este momento.
con la decisión de comenzar a verlo desde la frecuencia de lo posible en lugar de la frecuencia de lo imposible. Neville no pedía a sus estudiantes que creyeran sin experiencia. Les pedía que experimentaran para creer, que tomaran una sola cosa que consideraban imposible o muy difícil y la trabajaran desde esta comprensión durante un periodo específico de tiempo, y que observaran los resultados con honestidad, porque los resultados, cuando la comprensión es genuina y la práctica es consistente, no demoran en aparecer, y cada resultado, cada manifestación que antes parecía imposible y que se hace real, profundiza la comprensión y amplía el territorio de lo que se experimenta como posible. En un proceso que se alimenta a sí mismo y que no tiene límite natural excepto el que tú mismo le pongas. Abdullah vivía desde esta comprensión con una totalidad que Neville describía como la experiencia más transformadora que había tenido. No porque Abdullah hiciera milagros en el sentido convencional del término, sino porque su manera de estar en el mundo era la de alguien para quien la categoría de imposible simplemente no existía, para quien cada situación, por difícil que pareciera desde la perspectiva ordinaria, era simplemente una configuración de circunstancias que respondía a la conciencia con la misma fidelidad que todas las demás. Para quien el poder que operaba a través de él no tenía excepciones ni casos especiales, ni situaciones que estuvieran más allá de su alcance. Para quien Dios y yo somos uno, no era una afirmación que repetía. Era la descripción más precisa de su experiencia directa de la realidad. Y lo que Neville quería, lo que dedicó el resto de su vida a transmitir, era que esa misma experiencia directa estaba disponible para cualquier persona dispuesta a hacer el trabajo de soltar la ilusión de separación y comenzar a operar desde la comprensión de la unidad. No como práctica espiritual abstracta, como aplicación práctica y cotidiana de una ley, que no tiene excepciones, y que responde a quien la aplica con independencia de su historia, de sus circunstancias, de sus errores pasados, o de cualquier otro factor que la mente condicionada suele señalar como razón por la que cierta persona merece menos, o tiene menos acceso al poder creativo fundamental del universo. El poder no discrimina. La ley no tiene favoritos. La conciencia creativa que opera a través de ti es idéntica en naturaleza a la que opera a través de cualquier otro ser en el universo. Y eso significa que lo que cualquier otro ser ha podido crear, lo que cualquier otra persona ha podido manifestar, está dentro del alcance de lo que tú puedes crear y manifestar también. No porque seas igual a ellos en circunstancias o en historia, o en condiciones externas, sino porque compartes con ellos la misma naturaleza fundamental, la misma fuente, el mismo poder. Dios y yo somos uno. Todo es posible para mí, no para algunos. Para mí, para ti, para cualquier ser consciente que elija reconocer esta verdad y operar desde ella con la seriedad y la consistencia que produce resultados verificables en la vida real. Esta es la invitación que Neville Goddard extendió durante décadas, desde sus conferencias en Nueva York y en Los Ángeles y en todas las ciudades donde llevó sus enseñanzas. No la invitación a creer en una filosofía, la invitación a experimentar directamente la verdad de una ley, a tomarte en serio lo suficiente como para aplicarla en tu vida real con tus circunstancias reales, y tus deseos reales, y tus bloqueos reales, y a observar con honestidad lo que sucede cuando lo haces. Porque los resultados, cuando la aplicación es genuina, son la demostración más convincente que ningún argumento intelectual podría proporcionar jamás. Y esa demostración está disponible para ti ahora mismo, no en algún momento futuro cuando estés más listo o más avanzado o más merecedor. Ahora. ¿Con quién eres hoy? Con la comprensión que tienes hoy. Que ya es suficiente para comenzar. Que ya es suficiente para dar el primer paso real desde la unidad en lugar de desde la separación, desde el poder en lugar de desde la impotencia, desde el reconocimiento de que Dios y yo somos uno en lugar de desde la ilusión de que Dios está allá y yo estoy aquí, y entre nosotros hay una distancia que no puedo cruzar por mis propios medios. Esa distancia no existe. Nunca existió.
era la ilusión más costosa que has mantenido. Y este momento, este preciso momento en que estas palabras llegan a ese nivel de ti, donde la verdad se reconoce antes de ser analizada, puede ser el momento en que esa ilusión comience a disolverse. No dramáticamente, no de una sola vez, pero irreversiblemente, con la suavidad silenciosa de algo que una vez visto no puede ser no visto, de algo que una vez reconocido no puede ser desconocido, de una verdad que una vez recibida en la profundidad correcta, cambia todo lo que toca, comenzando por la manera en que te ves a ti mismo, y terminando, eventualmente, por todo lo que experimentas como posible en tu vida. 2013. Existe una pregunta que Neville hacía a sus estudiantes en cierto punto de sus conferencias, no al principio cuando todo el mundo estaba todavía en el modo de recibir información nueva y emocionante. La hacía después, cuando ya había presentado los principios fundamentales, cuando ya había explicado la naturaleza de la conciencia y su relación con la realidad, cuando el terreno estaba preparado para que la pregunta cayera en la profundidad correcta y produjera el efecto que Neville quería que produjera. La pregunta era esta: si realmente creyeras que Dios y tú sois uno, si realmente operaras desde esa comprensión, en lugar de desde la ilusión de separación, ¿qué cambiaría en tu vida mañana por la mañana? No en abstracto, no en teoría. Concretamente, ¿qué harías diferente? ¿Cómo te relacionarías diferente con esa situación que llevas meses o años intentando resolver sin éxito? ¿Cómo verías diferente esa persona que parece un obstáculo en tu camino? ¿Cómo te sentirías diferente respecto a ese deseo que has guardado en el cajón de los imposibles, porque las evidencias acumuladas te convencieron de que estaba más allá de tu alcance? ¿Qué dejarías de hacer que ahora haces por miedo? ¿Qué comenzarías a hacer que ahora no haces porque no te sientes suficientemente poderoso, o suficientemente merecedor, o suficientemente capaz? Estas preguntas no son retóricas, son diagnósticas. Te muestran con precisión quirúrgica la brecha que existe entre lo que intelectualmente aceptas como verdad y lo que realmente vives como verdad en la cotidianidad de tu experiencia. Y esa brecha, esa distancia entre el saber y el ser, es exactamente donde se concentran todos los bloqueos que experimentas. No en las circunstancias externas, en esa brecha interior entre la comprensión que tienes en los momentos de claridad y la frecuencia desde la que operas en los momentos ordinarios del día, cuando las circunstancias presionan y los viejos patrones quieren imponerse. Neville pasó años cerrando esa brecha en su propia vida. No de manera abstracta, de manera concreta y específica y a veces dolorosa, porque cerrar esa brecha requiere rendirse a una verdad que el ego condicionado encuentra profundamente amenazante. Requiere soltar la identidad de víctima de las circunstancias, soltar la narrativa de que las cosas son difíciles porque el mundo externo es así, soltar la comodidad paradójica de la impotencia, que al menos te exime de la responsabilidad de lo que creas en tu vida, y abrazar en su lugar la responsabilidad total y absoluta que viene con la comprensión de que eres el creador de tu experiencia, no de algunas partes de ella, de toda ella, con todo lo que eso implica de liberador y de desafiante al mismo tiempo. Liberador porque significa que nada en tu vida está fijado permanentemente por fuerzas que están más allá de tu alcance, que cualquier situación puede cambiar, que cualquier bloqueo puede disolverse, que cualquier realidad puede ser sustituida por otra cuando la conciencia que la crea cambia genuinamente. Desafiante porque significa que ya no puedes señalar hacia afuera cuando algo no funciona, que la pregunta que tienes que hacerte no es por qué el mundo no coopera, sino qué frecuencia estoy irradiando que produce esta experiencia. Y esa pregunta, honestamente respondida, lleva siempre hacia el interior, hacia las creencias que no has examinado, hacia los estados que habitas sin saberlo, hacia la identidad que mantienes inconscientemente, aunque ya no te sirva. Abdullah era el ejemplo viviente de alguien que había cerrado completamente esa brecha, que no tenía distancia entre lo que sabía y lo que vivía. Para quien Dios y yo somos uno, no era una comprensión que recordaba en los momentos de meditación y olvidaba en los momentos de presión.
Era la textura constante e ininterrumpida de su experiencia consciente en cada momento de cada día, y esa ausencia de brecha era lo que producía en su vida los resultados que Neville observaba con esa fascinación que se fue transformando en comprensión y en práctica propia. Cerrar esa brecha no requiere perfección, no requiere alcanzar el nivel de Abdullah de un día para otro. Requiere consistencia, requiere la voluntad de volver a la comprensión una y otra vez, cada vez que la brecha se abre, cada vez que las circunstancias externas presionan y la vieja frecuencia de la separación intenta imponerse. Cada vez que el miedo dice que algo es imposible y la comprensión dice que eso solo es lo que parece desde la frecuencia equivocada. Cada vez que la pregunta es ¿quién soy realmente? Y la respuesta tiene que elegir entre la identidad condicionada que ha acumulado evidencias de limitación y la identidad verdadera que comparte la naturaleza del poder creativo fundamental del universo. Esa elección se hace en los pequeños momentos, no en las grandes declaraciones. En el momento en que despiertas por la mañana y el primer pensamiento que tienes sobre el día que comienza es de escasez o de abundancia. En el momento en que alguien te dice que algo no es posible, y tú decides desde qué nivel de comprensión respondes a esa afirmación. En el momento en que una circunstancia difícil aparece y la primera reacción es de víctima o de creador. En el momento en que tu mente comienza a construir el caso de por qué algo no puede funcionar, y tú decides si escuchas ese caso o si reconoces la frecuencia desde la que viene y eliges una diferente. Estos pequeños momentos son la verdadera práctica de la comprensión de Neville. No las grandes sesiones de visualización, aunque esas también tienen su lugar. Los pequeños momentos cotidianos, donde la brecha se abre o se cierra dependiendo de la elección que haces. Dependiendo de si en ese momento específico operas desde Dios y yo somos uno, o desde la ilusión de separación que produce resultados de separación con la misma inevitabilidad con que la unidad produce resultados de unidad. Neville enseñaba que la manera más efectiva de practicar esta comprensión en los momentos ordinarios era a través de lo que él llamaba el estado del deseo cumplido. No una técnica elaborada. Una postura interior. La postura de alguien para quien lo que desea ya existe. Ya es real. Ya está presente en la dimensión de la conciencia, aunque todavía no sea visible en el mundo físico. La postura de alguien que no está esperando que algo llegue, sino que está reconociendo algo que ya está aquí. Y esa postura, mantenida con suficiente consistencia y suficiente genuinidad, produce en la vida exterior exactamente lo que la ley del reflejo siempre produce: un espejo perfecto de la frecuencia interior. Dios y yo somos uno significa que la facultad que crea ese estado interior, la imaginación, la capacidad de sentir como real algo que todavía no es visible físicamente, es de la misma naturaleza que la fuerza que hace que ese estado interior se manifieste como realidad exterior. No hay intermediario. No hay petición que espera aprobación. No hay distancia que cubrir. Hay solamente la conciencia que crea y la realidad que responde. Y tú eres esa conciencia, no una parte de ella, no un fragmento separado que intenta conectarse con ella. Eres esa conciencia operando a través de una forma humana particular en este momento particular de la existencia. Y si eso es verdad, si eso es lo que realmente eres, entonces todo es posible para ti no como afirmación motivacional, sino como consecuencia lógica de tu naturaleza fundamental. No todo lo que puedas imaginar sin convicción. Todo lo que puedas imaginar con la convicción de quien sabe que el poder que imagina es el mismo poder que crea, con la convicción de quien ha soltado la ilusión de separación y opera desde la unidad que siempre fue la verdad, con la convicción de quien ya no pide sino que crea, ya no espera sino que reconoce, ya no duda sino que sabe. Ese nivel de convicción no se alcanza de una sola vez. Se construye, se profundiza, se fortalece con cada experiencia directa de ver la ley funcionar en tu propia vida. Con cada manifestación que antes parecía difícil o imposible y que se hace real cuando la comprensión es genuina y la práctica es consistente.
con cada momento en que la brecha entre lo que sabes y lo que vives se cierra un poco más, con cada elección de operar desde la unidad, en lugar de desde la separación en los pequeños momentos ordinarios, donde esa elección se presenta constantemente. Abdullah había recorrido ese camino hasta su conclusión completa. Neville lo recorrió con una profundidad creciente durante décadas. Y ahora tú estás en ese camino. No al principio porque ya has recibido comprensiones que mucha gente nunca recibe. No al final porque ese es un horizonte que siempre se expande a medida que la comprensión se profundiza, sino en el punto exacto donde estás ahora mismo, con la comprensión que tienes ahora mismo, con las circunstancias que tienes ahora mismo y con la invitación de dar el próximo paso desde ese punto exacto, en la dirección de la unidad, en lugar de en la dirección de la separación. Ese próximo paso no tiene que ser grande, tiene que ser real, tiene que venir de un lugar genuino en ti que ha reconocido algo verdadero en estas palabras y que elige comenzar a vivir desde ese reconocimiento, aunque sea de manera imperfecta, aunque sea con mucho todavía por integrar, aunque sea con la incertidumbre natural de quien está aprendiendo a operar desde un nivel de comprensión que aún no se ha vuelto completamente natural. Porque esa imperfección inicial es parte del proceso, es la manera en que el proceso se inicia. Y lo que importa no es la perfección del comienzo, sino la autenticidad de la decisión de comenzar. Dios y yo somos uno. Todo es posible para mí. Estas palabras de Neville Goddard no son el final de una búsqueda. Son el comienzo de una manera diferente de vivir, de una relación diferente con tu propio poder, de una experiencia diferente de lo que es posible en tu vida. Y ese comienzo está disponible para ti ahora mismo en este momento preciso con quien eres hoy y con lo que sabes hoy. Porque eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente. La ley no espera que seas perfecto para responder, responde a la frecuencia. Y la frecuencia de la unidad está disponible para ti en este instante si eliges habitarla. Hay algo que ocurre cuando una persona realmente internaliza la comprensión de que Dios y yo somos uno. No como evento dramático necesariamente. No como experiencia mística que transforma todo de manera instantánea y permanente, sino como un cambio gradual y profundo en la calidad de la relación que tiene consigo misma, en la manera en que se percibe a sí misma en relación con el mundo, en la manera en que experimenta sus propios deseos, en la manera en que responde a los obstáculos, en la manera en que se levanta después de una caída, en la manera en que habita el tiempo que transcurre entre la declaración interior y la manifestación exterior. Ese cambio en la calidad de la relación consigo misma es lo que Neville observó en Abdullah desde el principio, y lo que más le costó tiempo en comprender completamente, porque en la superficie Abdullah parecía simplemente una persona muy tranquila, muy ecuánime, muy poco afectada por las circunstancias que afectarían profundamente a la mayoría de las personas. Pero con el tiempo Neville comprendió que esa tranquilidad no era indiferencia ni desapego ni una especie de anestesia emocional cultivada para no sufrir. Era el resultado natural e inevitable de habitar completamente la comprensión de que no estás separado del poder que crea la realidad, que no hay nada que temer porque no hay nada que pueda amenazar lo que realmente eres, que no hay situación tan difícil que esté más allá de la capacidad de la conciencia que opera a través de ti para transformarla cuando se aplica correctamente. Esa comprensión produce una cualidad específica de presencia en el mundo que es inmediatamente perceptible para quienes entran en contacto con ella, no como aura mística o como señal sobrenatural, como una densidad particular de la atención, como una calidad de la escucha que hace que la persona que está siendo escuchada sienta que está siendo verdaderamente vista, como una manera de responder a las situaciones que no viene del reflejo condicionado, sino de un lugar más profundo y más libre. Abdullah tenía esa cualidad en un grado que Neville describía como el más alto que había encontrado en ningún ser humano. Y era precisamente esa cualidad la que hacía que su enseñanza fuera tan transformadora, porque no solo transmitía información, transmitía el estado. Y el estado es lo que realmente cambia a las personas, no las palabras,
Tú no puedes recibir el estado directamente de Abdullah, porque Abdullah ya no está en el mundo físico, ni de Neville, porque Neville tampoco está allá. Pero puedes recibir el estado a través de la comprensión profunda de lo que ellos enseñaron, a través de la aplicación genuina de esa comprensión en tu vida real, a través de cada momento en que eliges operar desde la unidad en lugar de desde la separación. Porque cada uno de esos momentos no solo cambia la frecuencia que irradias hacia el mundo, cambia la calidad de tu relación contigo mismo, cambia la imagen que tienes de ti mismo. Y la imagen que tienes de ti mismo es la cosa más importante que existe en tu vida, porque determina absolutamente todo lo demás. Neville lo llamaba la autoimagen, y decía que la autoimagen no es lo que crees sobre ti mismo en los momentos de reflexión consciente. Es lo que vives como verdad sobre ti mismo en los momentos ordinarios, cuando no estás pensando en ello conscientemente. Es la respuesta automática que surge cuando alguien te hace un cumplido. Es el primer pensamiento que tienes cuando algo sale mal. Es la sensación que tienes en el cuerpo cuando imaginas tener lo que deseas. Es la historia que te cuentas sobre por qué las cosas son como son en tu vida. Y esa autoimagen, formada por décadas de experiencias y de interpretaciones de esas experiencias, es lo que la ley del reflejo usa como instrucción para crear tu realidad, momento a momento. Si tu autoimagen dice soy alguien para quien ciertas cosas son difíciles, la ley producirá experiencias que confirmen esa autoimagen. Si tu autoimagen dice soy alguien que merece poco, la ley producirá experiencias que confirmen esa autoimagen. Si tu autoimagen dice soy alguien separado del poder que podría cambiar las cosas, la ley producirá experiencias que confirmen esa autoimagen. No porque la ley sea cruel, sino porque es perfecta, porque refleja exactamente lo que está frente a ella, sin añadir ni quitar nada. Y la comprensión de que Dios y yo somos uno es el disolvente más potente que existe para las autoimágenes limitantes, porque ataca directamente la raíz de todas ellas, que es la ilusión de separación. Cuando realmente internalizas que no estás separado del poder creativo fundamental del universo, todas las historias que se apoyan en esa separación se quedan sin base. La historia de que no mereces porque mereces requiere que haya un Dios externo que otorga o niega según criterios misteriosos. Cuando Dios eres tú, esa historia no puede sostenerse. La historia de que ciertas cosas son imposibles para ti requiere que el poder que crea lo posible esté fuera de tu alcance. Cuando ese poder es lo que tú eres, esa historia tampoco puede sostenerse. La historia de que dependes de las circunstancias externas para sentirte bien requiere que la fuente de tu bienestar esté fuera de ti. Cuando la fuente eres tú, esa historia también cae. Una por una, las historias limitantes pierden su fundamento cuando la comprensión de la unidad se asienta suficientemente profundo. No de golpe, no sin resistencia, pero inevitablemente, con la misma inevitabilidad con que las sombras desaparecen cuando la luz entra en la habitación. No porque alguien las persiga o las combata, sino porque simplemente no pueden existir donde hay luz suficiente. La comprensión de que Dios y yo somos uno es esa luz. Y todo lo que este video ha estado haciendo desde el principio es aumentar la intensidad de esa luz en tu conciencia. No desde afuera, desde adentro, recordándote algo que ya está en ti, señalando hacia una verdad que tu conciencia más profunda ya reconoce aunque las capas superficiales de condicionamiento la hayan cubierto durante mucho tiempo. Porque esas capas no son permanentes. Son hábitos de percepción. Y los hábitos pueden cambiar. Los hábitos de percepción también pueden cambiar con la práctica correcta, con la comprensión correcta, con la consistencia correcta en los momentos ordinarios donde la elección se presenta constantemente entre la unidad y la separación entre el poder y la impotencia entre lo posible y lo imposible. Neville Goddard dedicó décadas a transmitir esta comprensión porque sabía que era la comprensión más liberadora que un ser humano podía recibir. No la más fácil de recibir completamente. No la que menos resistencia encontraría en la mente condicionada, sino la más liberadora,
porque una vez recibida en la profundidad correcta, no deja nada intacto. Lo toca todo, lo reordena todo, lo transforma todo, desde la manera en que te despiertas por la mañana hasta la manera en que te relacionas con tus sueños más profundos, desde la manera en que enfrentas los obstáculos hasta la manera en que celebras los logros, desde la manera en que te ves a ti mismo hasta la manera en que ves a todos los demás seres conscientes con quienes compartes este universo que se crea a sí mismo a través de la conciencia que lo habita. Eres esa conciencia, no una pequeña porción de ella, no un fragmento separado que aspira a reconectarse con el todo. Eres la expresión completa y total de esa conciencia en este punto particular del espacio y el tiempo, con acceso completo y total al poder que le es inherente, con la capacidad completa y total de crear la realidad que deseas cuando operas desde la comprensión de lo que realmente eres. Dios y yo somos uno. Todo es posible para mí. Estas palabras de Neville no son una aspiración, son una descripción. La descripción más precisa que existe de tu naturaleza fundamental. Y esa naturaleza no cambia dependiendo de si la reconoces o no. Solo cambia lo que manifiestas en tu vida dependiendo de si la reconoces o no. Reconócela. No mañana, no cuando te sientas más preparado o más merecedor o más avanzado espiritualmente. Ahora. En este momento preciso. Con quien eres hoy. Con lo que has vivido hasta hoy. Con todo lo que has creado consciente e inconscientemente hasta este punto. Todo eso es parte del camino que te trajo aquí. Todo eso es parte de la expresión que la conciencia ha elegido para operar a través de ti en este momento particular de la existencia. Y desde este momento en adelante, puedes elegir que esa expresión sea más consciente, más deliberada, más alineada con la comprensión de lo que realmente eres y de lo que realmente puedes crear cuando operas desde esa comprensión. Hay un último regalo que Neville Goddard dejó a quienes tuvieron la fortuna de recibir sus enseñanzas en profundidad. No un sistema más elaborado, no una técnica más sofisticada, no una explicación más detallada de los mecanismos de la manifestación, un regalo mucho más simple y mucho más profundo que todo eso. El regalo de la confianza. No la confianza en algo externo, la confianza en lo que eres, en la naturaleza de lo que opera a través de ti. En la ley que responde a esa naturaleza, con una fidelidad que no ha fallado nunca y que no puede fallar porque es la estructura misma de la realidad. Esa confianza era lo que Abdullah irradiaba de manera tan completa y tan constante, que transformaba el ambiente de cualquier espacio en que se encontraba. No era arrogancia. No era certeza sobre los resultados específicos de situaciones específicas. Era algo más fundamental. Era la confianza de quien sabe que el poder que opera a través de él responde, siempre, sin excepciones, con la misma fidelidad con que el sol responde al amanecer, con la misma inevitabilidad con que la semilla responde a la tierra fértil y al agua y a la luz, con la misma precisión con que la ley responde a la frecuencia que se le ofrece sin importar quién la ofrece ni en qué circunstancias, ni con qué historia previa. Neville desarrolló esa confianza progresivamente a lo largo de décadas de verificación directa. Cada vez que la ley respondía a su conciencia con un resultado verificable, esa confianza se profundizaba un poco más. Cada vez que algo que parecía difícil o imposible se manifestaba, cuando la comprensión era genuina y la práctica era consistente, esa confianza echaba raíces un poco más profundas. Y con el tiempo, esa confianza dejó de ser algo que Neville construía conscientemente y se convirtió en la textura habitual de su experiencia, en el suelo desde el que operaba naturalmente, en la frecuencia de base desde la que todo lo demás emergía. Esa misma confianza está disponible para ti, no al final de un largo camino de práctica y de demostración, como punto de partida, como elección que puedes hacer ahora mismo de operar desde la comprensión de lo que eres, en lugar de desde la ilusión de lo que no eres. Porque la confianza genuina no es el resultado de haber visto suficiente evidencia de que la ley funciona.
es el resultado de haber comprendido suficientemente profundo la naturaleza de lo que eres. Y esa comprensión no requiere tiempo, requiere apertura, requiere la voluntad de recibir una verdad que el condicionamiento ha oscurecido pero que nunca ha dejado de estar presente en el nivel más fundamental de tu ser. Dios y yo somos uno. Cuando estas palabras dejan de ser una afirmación que repites y se convierten en el reconocimiento de algo que sabes, con la misma certeza con que sabes que existes, algo en tu vida cambia de manera que no puedes del todo predecir, pero que puedes del todo confiar. Las circunstancias que parecían fijas comienzan a moverse. Las puertas que parecían cerradas comienzan a entreabrirse. Las personas que necesitas para el siguiente paso de tu camino comienzan a aparecer. Las oportunidades que corresponden a tu nueva frecuencia comienzan a materializarse, no porque hayas forzado nada, sino porque la ley del reflejo ha recibido una instrucción diferente, una instrucción que viene no del nivel de los deseos superficiales, sino del nivel de la identidad fundamental. Y cuando la identidad cambia, todo lo que emerge de esa identidad cambia con ella. Todo es posible para mí, no como eslogan, como la consecuencia natural e inevitable de haber comprendido quién eres realmente, como la descripción más precisa de tu relación con el poder creativo fundamental del universo, cuando operas desde la unidad, en lugar de desde la separación, como la experiencia directa que te espera al otro lado de cada ilusión de limitación que hayas aceptado sobre ti mismo y sobre lo que es posible en tu vida. Ese otro lado no está lejos. No está detrás de años de trabajo o de práctica o de desarrollo espiritual. Está en el momento en que eliges ver con los ojos de la unidad en lugar de con los ojos de la separación, en el momento en que eliges sentir desde el poder en lugar de desde la impotencia, en el momento en que eliges reconocer en ti mismo lo que Abdullah reconocía en sí mismo cada momento de cada día de su vida. La presencia del poder creativo fundamental del universo, operando a través de una forma humana particular, con acceso completo a todo lo que ese poder puede crear. Lleva esta comprensión contigo hoy, no como concepto que guardas en la memoria para cuando lo necesites, como manera de estar en el mundo ahora mismo, en la próxima conversación que tengas, en el próximo obstáculo que encuentres, en el próximo momento en que la vieja frecuencia de la separación intente imponerse. En todos esos momentos tienes ahora una elección que antes quizás no veías con tanta claridad. La elección de quién eres en ese momento específico. La elección de qué poder reconoces como tuyo. La elección de qué es posible para ti, desde la comprensión que tienes ahora de tu naturaleza fundamental. Haz esa elección. Repítela en los pequeños momentos ordinarios donde realmente se construye la frecuencia habitual. Y observa con la curiosidad tranquila de quien confía en la ley lo que comienza a cambiar en tu vida. No con ansiedad. No buscando confirmaciones desesperadamente. Con la serenidad de quien ha plantado semillas en tierra fértil y sabe que el proceso ya está en marcha, aunque todavía no sea visible en la superficie. Si este canal te está dando valor real, si estos contenidos están contribuyendo a tu transformación de maneras que sientes en tu propia vida, apóyanos con un like. Comparte este video con alguien que amas y que sabes que está listo para recibir esta comprensión. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Y si sientes el impulso de contribuir de manera más directa a este trabajo, que se hace con dedicación y amor cada día, un superchat durante las transmisiones en vivo es siempre recibido con gratitud profunda y reinvertido completamente en la creación de contenidos cada vez más ricos para toda esta comunidad. Dios y yo somos uno. Todo es posible para mí. Neville Goddard no dejó estas palabras como legado filosófico para ser estudiado y debatido. Las dejó como instrumento vivo para ser usado, como llave para una puerta que siempre ha estado frente a ti. Y ahora tienes la llave en la mano. Lo que haces con ella depende únicamente de ti.